no tienen mandil, lo van a sacar de nuevo. Eso ya son las reglas de la universidad y ustedes saben eso. Vamos iniciando. Ya presten atención. Vamos a ver vamos a hacer la semana de neurología y vamos a iniciar recordando la anatomía básica, una pequeña parte de fisiopatología. Eso ya lo van a ver cuando tengan que ver más en nefrología. Y después nos vamos a entrar en las patologías quirúrgicas. ¿Ok? Entonces empezamos con el riñón. Una forma de espejo, ahí están las medidas que tiene. Importante es que es de localización retroperitoneal, está atrás del peritoneo. Por ende está rodeada de grasas peritoneales. Esas grasas se van a condensar, van a ser capas que después lo vamos a revisar. El riñón derecho casi siempre está 1,5 centímetros por debajo del izquierdo. ¿Debido a qué motivo? Por el hígado. El hígado que está en este lado. Va desde la dorsal 12 hasta la lumbar 13 en tamaño. ¿Okay? Tiene una posición oblicua angulada casi en 45 grados, como ven acá. Ya, imaginemos que partimos el riñón de su porción coronal. Vamos a tener dos estructuras importantes que son la corteza y la médula. Cada uno va a cumplir una función distinta, cada uno va a tener estructuras distintas en su composición. Y posteriormente la parte medular va a terminar en los pequeños cálices que van a dar hacia el cáliz mayor y después hacia el uréter. Entre las pirámides en esta zona van a estar las columnas de Bernoulli. Son esas estructuras. La unidad funcional propia del riñón, que es la nefrona, va a estar en cantidad entre 1 a 1,2 millones. ¿Okay? Miren, esta acá es el peritoneo, el borde del peritoneo que va acá. Todo este espacio es el espacio intraperitoneal. Aquí están los órganos intraperitoneales: estómago, intestino delgado, esófago, hígado, vaso. Después de la capa de peritoneo se van a encontrar los órganos retroperitoneales: aorta, cava inferior, vasos renales, y rodeando a este riñón como una estructura de sostén y también de protección va a estar el tejido graso alrededor. Si se fijan bien, tiene protección atrás, los músculos lumbares, los oblicuos, que son los músculos laterales. Y dentro de esto de acá, propiamente dicho, vamos a tener una cápsula que es un repliegue o una condensación del tejido conectivo directamente en relación con la corteza. Después tenemos la grasa perirenal y después tenemos la fascia de Hirota. La fascia de Hirota cumple una función de defensa y estructural muy importante en este paciente. Y es uno de las estructuras clave en los traumatismos que después lo vamos a discutir. ¿Okay? Este es el repliegue peritoneal. Miren, para nosotros llegar al riñón tenemos que abrir el peritoneo. Pero en esta zona se encuentra el colon, entonces ha tenido que irse hacia un lado. Esta se llama maniobra de Matrix, para poder ingresar hacia el espacio o la célula renal. Los vasos renales, la arteria renal se va a subdividir múltiples veces. ¿Okay? Cada una de ellas va a irrigar zonas de corteza, zonas de médula, y los plexos de drenaje venosos van a ir también. Si se fijan bien, tenemos la vena cava, vena renal derecha, vena renal izquierda. Aquí tenemos la gonadal izquierda que drena hacia la vena renal izquierda, y tenemos la gonadal derecha que drena hacia la cara inferior directamente. El enmarañado o todos los vasos que están alrededor de los túbulos van a tener una función específica en la absorción o resorción de sustancias que pasan a través de la orina por todos esos túbulos. Miren este nivel entre la corteza y la médula, sobre las arteriolas que van a estar propiamente
Esto es importante, ¿ah? También puede venir su examen de las siguientes semanas, ¿no? ¿Qué arterias van a pertenecer a cada una de ambas estructuras? Drenaje linfático, todos los linfonodos de la parte del retroperitoneum casi siempre van a llegar hacia acá inferior o hacia abajo. Sí. ¿Por qué? Porque son los vasos principales del retroperitoneum, ¿no? La arteria mesentérica superior, la arteria esplénica, la porta son intraperitoneales, no son retroperitoneales, no tienen nada que ver con el drenaje propio del riñón. Ahora vamos a ver cuál es la estructura fundamental del funcionamiento del riñón, que es la nefrona. Y en esta estructura van a pasar un montón de pasos, de funciones, para que la orina finalmente absorba los nutrientes necesarios en cada uno de los nódulos y se eliminen los desechos finalmente a través del túbulo colector distal. Y aquí, dentro de todos estos constituyentes, lo más importante van a ser el podocito y la cápsula de Bowman, ¿no? El podocito es la unidad estructural que se va a encontrar de la filtración. Entonces, siempre va a ir unido hacia un vaso sanguíneo, siempre. Entonces va a funcionar como una barrera, ¿para qué? Para que no se eliminen las proteínas. ¿Okay? El peso molecular de las proteínas va a hacer que este sea impermeable y no se elimine en el orina. Cuando esto se permeabiliza, el paciente tiene una alteración, que puede ser albuminuria, no sé, por diabetes mellitus, por síndrome nefrótico, ¿no? Por otras patologías que hacen que esta barrera naturalmente impermeable se permeabilice. ¿Hasta ahí? Claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, parte de la anatomía. Y dentro de toda esta nefrona, la orina va a pasar por diferentes túbulos que van a cumplir una función específica, ¿no? Desde el proximal hasta el distal y el colector. Entonces, en el proximal, miren, la función principal de este, para que no se olviden, 80% del filtrado glomerular se va a absorber. ¿Okay? Y dentro de ellos, miren, sustancias que nosotros aprovechamos, calcio, fósforo, albúmina, glucosa. Por lo tanto, alguna alteración en esta estructura va a permitir que estas sustancias imprescindibles para el organismo se van a empezar a eliminar. Después venimos en la asa de Henle, la parte descendente y la parte ascendente, ¿no? Descendente, permeable al agua parcialmente en sólidos, la ascendente es impermeable al agua. ¿Okay? Entonces, la mayor parte de los solutos se van a absorber en esta parte, salvo el agua, que el agua va a seguir yendo hasta que siga fluyendo a través del túbulo colector, que va a seguir siendo impermeable. La reabsorción de agua por la hormona antidiurética va a ser relevante en esta zona del túbulo distal, pero en el túbulo colector de nuevo se va a completar la absorción de sodio y agua. Parte proximal, nutrientes esenciales, parte distal, sodio y agua. Es para que finalmente nosotros eliminemos la orina y esto se pueda modificar según la situación de estrés con la que estemos. Podemos tener hormonas diluidas, orinas diluidas o podemos tener orinas concentradas. Va a depender de lo que el organismo necesite a través de la hormona antidiurética. O absorbe más agua o se queda igual. Entonces, finalmente, ¿cuál sería la función del riñón después de todo lo que he hablado? Regular la osmolaridad de fluidos y volúmenes, va a regular los electrolitos y por ende también ácido base, acuérdense que el potasio siempre va unido con hidrogeniones, va a producir hormonas y también van a actuar a través de ellas sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que va a permitir regular la presión arterial y también es un sistema diana para los fármacos antihipertensivos. Y como función hormonal va a producir calcitriol, forma activa de la vitamina D, eritropoietina también, para favorecer o para mantener niveles normales de hemoglobina. Si ya terminamos con la parte del riñón y seguimos el flujo normal de la orina, nos toca hablar sobre los uréteros. ¿Okay? Entonces, después de la vejiga, después del riñón y antes de llegar a la vejiga, la orina pasa por ese tubo en grosor entre 0.5 centímetros y va a ir drenando orina hacia la vejiga. Pero no es un túbulo vertical en su totalidad. Si regresamos, si regresamos acá a la parte retroperitoneal y vemos los vasos sanguíneos principales, cava inferior y aorta,
no tienen una distribución vertical, ¿no? La aorta se divide en ilíaca común, la vena cava baja también y finalmente termina en ilíacas y luego en femorales. Entonces, esto es lo que le da una suerte de contorno al uréter en su descenso. Entonces, acá va a tener 3 puntos, creo que va a tener 3 puntos de compresión extrínseca, por ejemplo, en la unión entre el cáliz mayor y el uréter, cuando pasa por encima de los vasos ilíacos, y cuando ingresa ya hacia la vejiga, la unión uretero-vesical. Esta es una bibliografía escritora a través del cual se va a pintar todo el sistema de drenaje de la orina. Aquí tenemos el uréter, que va a tener la similitud con el esquema que tenemos acá. Y finalmente la parte de almacenamiento de la vejiga, que va a tener cierta capacidad de la orina, es un órgano hueco de musculatura lisa, que responde fundamentalmente a contracción y relajación. Va a almacenar la orina en un tiempo de entre 2 a 5 horas. El umbral mínimo para que nosotros sintamos deseo de misionar, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto debe acumularse de orina para que la persona tenga la sensación de orina? 500. ¿Cuánto? 500 a 600. 300 mililitros, ¿no? En promedio, para que en el cuerpo empiece a sentir deseo de misionar. No quiere decir que no va a seguir almacenando, que la orina va a seguir fluyendo, pero ahí empieza a despertarse el estímulo de llenura en vejiga. Esto ya lo hemos visto. Y la vejiga tiene 2 caras. Este es un corte sagital. Esta es la vejiga, y esto que estoy señalando ahorita es el repliegue peritoneal. Entonces, la vejiga va a tener una cara inferior, una parte inferior que va a estar por fuera del peritoneo, y tiene una cara peritoneal o intraperitoneal. ¿Ok? Y acá también vamos a ver qué vamos a hacer en las lesiones con traumatismo, ¿no? Siempre y cuando la lesión sea extraperitoneal o sea intraperitoneal. La vejiga en el hombre está adherida al recto. En la vejiga de la mujer está antes del recto o tiene un contacto ligero con el cuerpo del útero. En la mujer sí existe el fondo del saco recto vesical o fondo del saco de Douglas, ¿no? En el hombre no hay fondo del saco de Douglas, es fondo del saco recto vesical solo. Cuando el uréter ya está en comunicación en descenso casi con la vejiga, va a tener 3 porciones. Va a tener una parte intramural, submucoso y el de la desembocadura propia dentro de la vejiga en el trígono vesical. ¿Se acuerdan? Tienen 2 orificios ahí donde drenan los uréteres. La uretra, que va a ser distinta en hombres y mujeres, tenemos la uretra masculina entre 17 a 20 centímetros y pasa por múltiples porciones, ¿no? Prostática, membranosa, vulvar y peniana, en relación con las estructuras que están adyacentes a su paso. ¿Okay? Por eso es que la hipertrofia de próstata puede causar obstrucción de la orina, ¿no? Porque está en relación con la uretra. La uretra femenina más corta, ¿no? La uretra es más corta, entre 3 a 5 centímetros de largo, ¿no? A diferencia del hombre, va a estar más cerca de la región perineal, ¿no? Del hombre no tanto así. Y lo curioso de esta uretra femenina es que va a tener evaginaciones sugerentes o semejantes a la glándula del pituitario en el varón, que son estas acá, la apertura hacia la uretra distal. Ahora, dentro de la parte de urología sigue compete el aparato genital masculino, no así el femenino, que es parte de ginecología. Entonces vamos a ver una parte de los genitales masculinos, la parte ectoscópica sobre el escroto, donde se encuentran los testículos, las bolsas escrotales y el pene en la línea media. Y en el sistema reproductor, en los testículos va a haber meiosis o mitosis porque va a estar en múltiple, con constante replicación celular para la formación de espermatozoides y solo produce el 10% del semen. No es el que da la mayor consistencia ni la mayor cantidad de líquido seminal. A los vasos testiculares, hacia el testículo van, si se fijan bien acá, los vasos gonadales, vena y arteria que bajan a través del cordón espermático y llegan hacia el testículo, igual en el lado derecho. ¿Okay? La única diferencia es en
en las venas. Las arterias van las dos desde la aorta. La vena derecha, cava inferior, la vena izquierda, vena renal izquierda. ¿Okay? Y aquí vamos a tener múltiples células en cortes histológicos que nos van a ayudar a la formación de los espermatozoides. Nos van a dar también función de sostén, función de nutrición en el momento en que nosotros hagamos los cortes histológicos. Empezamos con la célula de Sertoli, globulina fijadora de andrógenos, no produce los andrógenos. ¿Okay? Inhibe el fenotipo femenino. Parece que en la maduración sexual intraútero van a existir los fenotipos posteriores. Facilita el pasaje o transportador de barrera de sangre. ¿Sí? La que se encarga de la síntesis de testosterona va a ser las células de Leydig. ¿Dónde están las células de Leydig? Miren aquí como si fueran unas estrellas aplanadas, como si fuera una neurona con axón. Células de Leydig. El conducto deferente es el cual va a llevar el líquido de un lado a través de las vesículas seminales y su expulsión por el pene. Este es un conducto importante también en el momento no solamente de la eliminación del semen, sino la comunicación a través de fluidos. Va a iniciar en la cola del epididimo y va a subir, como ven aquí, como cordón espermal. El epididimo va a ser una suerte de una cámara de maduración y seleccionador espermático. ¿Sí? La cola continúa con el conducto deferente, como ya mencionaba. El que se encarga del 70% del contenido del semen son las vesículas seminales. La producción de las vesículas seminales van a proveer casi la totalidad del líquido seminal. Las glándulas bulbouretrales de Cooper son las encargadas de producir el líquido preeyaculatorio, ¿no? Antes del acto sexual. Va a funcionar como alcalinizador y va a funcionar también como fluido de transporte. Y vamos a ver la próstata por detrás de la vejiga, alrededor de la uretra prostática. ¿Okay? Tiene una forma de nuez con dos lóbulos alrededor. ¿Okay? Y a su vez la próstata se va a subdividir. Esta produce el 20% del semen, es un tejido fibroglandular y se va a dividir en zonas. Miren, este es un corte sagital. Tenemos la próstata, la vejiga y la uretra en su interior. Entonces, pegado a la uretra tenemos la zona de transición. ¿Zona de asentamiento de qué? ¿De HPV o de cáncer? ¿Sí? Hiperplasia benigna de próstata, ¿no? ¿Dónde asienta el 80% de cáncer? ¿Un tipo de cáncer? En la zona periférica. ¿No? Por eso es que un paciente operado de HPV puede tener cáncer de próstata. No lo libera de eso. ¿Cómo evaluamos la próstata en el examen video que se lo visto en semiología? A través del tracto rectal. Y si se fijan bien en la imagen, les quería mostrar, bien el dedo ingresa a través del tracto rectal. El pulpejo del dedo, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia la vejiga o hacia el colon? A la vejiga. Les digo esto, tengo internos que hacen tacto rectal y dicen, no toco la próstata, y el pulpejo están tocando el colon hacia el cargo posterior. Es importante ubicarse. No pueden olvidarse de anatomía después de 6 años, una vez que ya me ha pasado, ¿no? Que nosotros hacemos tacto para ver cáncer de recto, no para ver específicamente próstata. Pero sí volvemos próstata para ver si hay lesión en continuidad. Entonces tenemos que saber y orientarnos topográficamente hacia dónde va a ir el pulpejo del dedo. El pulpejo siempre va a apuntar al pubis. Siempre. ¿Okay? Para poder evaluar la próstata tranquila. Y después tenemos el pene, ¿dónde está? Tiene el cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso. Forma parte de la porción también de la uretra. Y nos vamos a centrar acá. Con respecto a la anatomía, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Está claro todo? Vamos a empezar con las infecciones urinarias. Según la infección bacteriana más común, la primera es neumonía. O sea, sí o sí lo van a tener que ver ustedes cuando sean médicos. Y esto de acá, la mayor parte de estas infecciones van a iniciar en el primer nivel de atención. La terapéutica va a ser común, casi en la mayoría de centros hospitalarios. Entonces, así como hemos visto que riñón, uretra, vejiga, lo mismo va a pasar acá. Va a haber infecciones de cada uno de los aparatos que forman el sistema urinario. Y acá hay algo importante, ¿no? Para poder decir que tengo una infección del tracto urinario,
va a tener que ser el cultivo más de 10 a la 5 unidades formadoras de columna. La clasificación agente específico o inespecífico, o puede ser también polimicrobiano. Temporalidad puede ser aguda o crónica, puede ser intrahospitalaria o nosocomial, ¿no? Puede ser extramural o comunitaria. Va a haber infecciones recurrentes, va a haber resistencia bacteriana, complicada o no complicada, y según la localización va a adoptar el nombre. ¿Okay? Cistitis, pilonefritis, prostatitis, uretritis. Entonces, existen 3 vías de camino para que lleguen fundamentalmente al aparato urinario. Puede ser hematógena, linfática o ascendente. Y la mayor parte de infecciones van a producirse por la vía ascendente, especialmente y específicamente en la mujer. ¿Okay? ¿Por qué? Como dice acá, porque la uretra es demasiado corta y está en constante relación con el área perineal cerca de la región anal. Por ende, puede colonizarse por la causa del 80 al 90% de infecciones urinarias, que es la Escherichia coli. Tenemos proteus, Klebsiella, proteus que van unidos más que todos a litiasis renal, que lo van a dar después, a cálculo de fluida. Gram positivos también pueden presentarse, y es una de las causas en que la IPU sea maltratada, no responde a su proceso. Entonces empecemos con pilonefritis. Pilonefritis, infección del riñón. ¿Okay? Y para que sea infección del riñón, y acuérdense que en el riñón llegan todos los sustratos o sustancias de desecho, tiene que ser sistémico. No existe una pilonefritis que no tenga alteración sistémica. Que no tenga alteración sistémica, la infección es más abajo, ¿no? Puede ser en vejiga, puede ser en bronco. Entonces tenemos factores de riesgo, cálculos renales, reflujo bésico uretral, o sea, el reflujo de orina desde la vejiga y asciende a través del uretra. Causa más común, E. coli. ¿Okay? Ambulatorio 75-80%, hospitalario baja con 50%. ¿Okay? Hospitalario más pseudomonas, proteus, Klebsiella. Staphylococcus aureus también puede producir infección urinaria. En los casos en que hay Staphylococcus aureus casi siempre va a haber abscesos productores de gas, casi siempre. Por lo tanto va a estar considerado en el apartado de infección urinaria complicada o pilonefritis complicada. La clasificación por el tiempo en agudo crónica, santo-granulomatosis, cuando el tejido cortical del riñón va a cambiar por tejido graso, por cicatrizaciones e infecciones a repetición. ¿Cuál es la diferencia entre complicada y no complicada? Va a depender de las alteraciones que van a venir asociadas para que este paciente no responda rápidamente a los antibióticos. O necesita antibióticos endovenosos, o necesita cambiar de antibióticos. Entonces tenemos como complicadas si tiene presencia de litiasis concomitante, malformaciones completas, quistes, neoplasias, estenosis, catéteres asociados, ¿no? Que van a ser la presencia de otro tipo de bacterias más comúnmente. Otras condiciones, cuando tengo una pilonefritis en un paciente diabético, con insuficiencia renal crónica, que tiene cáncer, que está en quimioterapia, en radioterapia, que está en inmunodepresión, ¿no? Todos ellos van a hacer que esta enfermedad no complicada pase a complicada y tenga mayor riesgo de complicaciones locales, mayor riesgo de formación de abscesos o mayor resistencia a los fármacos normales. Entonces, las manifestaciones clínicas de fiebre siempre va a estar presente, dolor lumbar. ¿Cómo hago el diagnóstico de ITU? ¿Cómo llego al diagnóstico de infección urinaria? Por un urocultivo, ¿no? Pero también la cistitis va a tener. Entonces, aquí va a tener que ir bastante asociado a la clínica, ¿no? Si es una clínica de infección urinaria alta, con fiebre, manifestaciones sistémicas, dolor lumbar, va a ser una pilonefritis. Si no hay fiebre, como vamos a ver posteriormente, vamos a tener una cistitis. Entonces aquí tenemos el tratamiento ambulatorio y el tratamiento para pacientes hospitalizados. Mucho va a depender el tratamiento final del estudio, si es que está presente, de resistencia bacteriana a cada uno de los antibióticos. O sea, si tengo una localidad que es resistente al ciprofloxacino, no lo voy a utilizar. Y muchas veces la resistencia a esos antibióticos no conlleva que yo utilice un antibiótico más fuerte, sino un antibiótico de menor
tiene que ser ciprofloxacino, pero es sensible al nitrofurantoína. Para eso nos sirve el antibiograma, para eso nos sirve el cultivo, para saber qué es lo que, qué alternativas voy a tener para darle al paciente. Si no tengo una complicación sistémica, si no tengo fiebre, no hay dolor lumbar, tengo sintomatología baja, dolor supracúbico, ardor, disuria, al momento de iniciar voy a estar frente a una cistitis. ¿Okay? Tengo todos estos síntomas que me van a dar, o que me van a ayudar a poder llegar al diagnóstico. De igual manera, voy a tener que utilizar un cultivo. ¿Por qué? Porque tengo que aislar la bacteria que me está produciendo. Pero como es en vejiga, voy a tratar de ser más local y mi tratamiento de primera elección también se va a modificar. Miren, no es igual que una pielonefritis. Y en este caso, la fosfomicina es en dosis única, ¿no? La pielonefritis, ¿no? La pielonefritis va a tener 14 días de tratamiento antibiótico. Y tenemos también tratamiento de segunda línea, tratamiento de tercera línea. Esto se ve modificando conforme yo obtenga los resultados del antibiograma. Ahora vamos a esta parte que sí, hasta a mí me marea un poco al momento de leer. Tiene mucha nomenclatura de esta parte. De la próstata ya hablamos, de las zonas también. Y vamos para acá. Entonces tenemos una prostatitis bacteriana aguda. Si es una prostatitis, tiene que tener una infección. Ya tiene que haber una bacteria. En este caso, igual que las anteriores, E. coli a la cabeza. ¿Ok? Esta es una infección como las anteriores que hemos visto. La bacteriana crónica, recurrente o aumento en el tiempo. ¿Ok? 6 o 12 semanas. Si yo tengo una infección persistente, va a cambiar la nomenclatura de aguda o crónica, o tengo una infección que no ha sido resuelta con el antibiótico que le damos. Ahora vamos a la categoría 3. Si este paciente no tiene con fiebre, no tiene síntomas sistémicos, se queja de dolor perineal o pelviano, ¿okay? 3 meses como mínimo, con síntomas variables adicionales sugerentes de hiperplasia benigna de próstata, pero es un paciente en edad sexual activa, ¿no? 20, 25 años. Este paciente encasilla dentro de una prostatitis bacteriana crónica o síndrome de dolor pelviano crónico. Inflamatorio, si hay leucocitos en semen; no inflamatorios, si no hay leucocitos en semen. Pero tiene molestias, tiene dolor perineal, ¿okay? Se queja de dolor. No tiene disuria, no tiene poliacuria, pero sí se queja de dolor perineal. Y en la categoría 4, este paciente que tiene un estudio positivo en biopsia o en examen de semen, tiene o no tiene síntomas. No tiene síntomas asociados. ¿Okay? Entonces, la mayor parte de pacientes después de una prostatitis bacteriana encasillan acá. Siguen teniendo las molestias como si tuvieran una prostatitis, pero se toman cultivos, salen negativos, no hay leucocitos, se puede haber, pero el dolor persiste en la pelvis por más de 3 meses. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Vamos, ¿sí? Entonces, aquí puedo tener 2 categorías, ¿no? Puede haber leucocitos como no puede haber leucocitos. Lo que manda aquí son los síntomas que tiene con el tiempo específico. Entonces, aquí la próstata va a tener una clínica similar a una pielonefritis, ¿no? Con escalofríos, con fiebre, con dolor lumosacro, pero más específico dolor perineal. Y en el tacto rectal vamos a encontrar la consistencia de la próstata y la temperatura caliente. Es una próstata endurecida y caliente. Por eso hasta aquí le colocan no hacer masaje prostático. ¿Por qué? Al hacer masaje prostático podemos llevar acúmulo de bacterias con hematoma. Y el paciente se puede complicar más, ¿no? Puede terminar en short circuit. Luego tenemos que tener la sospecha bien metida en la cabeza para no causar más lesiones que el paciente. Las pruebas son las mismas, específicas. Y aquí sí vamos a pedir cultivo, ¿no? El tratamiento de pielonefritis, 14 días, cistitis dosis única o 5 a 7 días, tratamiento de prostatitis aguda, 4 a 6 semanas. ¿Por qué? Porque las bacterias crean biofilms sobre la estructura de la próstata. Sobre las células prostáticas, las bacterias se van a dividir y va a tener que tener mayor tiempo en exposición a los antibióticos para que se puedan eliminar. Igual va a ser gram negativos, E. coli a la cabeza, el tratamiento va a ser muy parecido a una infección de vía urinaria alta. En la prostatitis crónica
que son de causa bacteriana, también vamos a tener que dar antibiótico, ¿no? Acuérdense que aquí hay 3 meses, pero sí ha empezado como una prostatitis aguda y persiste con los síntomas. Incluso esto de acá puede terminar con eyaculaciones dolorosas y con problemas de fertilidad. ¿Okay? Entonces, para que esta prostatitis se vaya a la cronicidad, yo tengo varias teorías que me pueden decir por qué sucede lo mismo. Dentro de ellas, la más afectada es que sean biofilms que han quedado rezagados, o sea, cúmulo de bacterias que no pueden ser eliminadas, o que haya reflujos intraductal de orina desde la uretra a través de la uretra prostática hacia la próstata. Y tenemos varias teorías que tratan de explicar por qué persiste la prostatitis a pesar del tratamiento antibiótico. Entonces, ¿cómo llegamos a este diagnóstico? Va a tener la próstata congestiva, dolorosa, indurada con nódulos, no dura o petra, que es del cáncer de próstata. Y vamos a tratar de hacer este estudio fraccionado, que en realidad la mayor parte del prostatitis lo que te piden es cultivo de semen. Aquí vamos a utilizar cultivo de orina todavía. Y el que nos va a mandar es este tubito de acá, que va a ser o de la secreción post-masaje o de la orina post-masaje. ¿Ok? Porque así nosotros vamos a obtener el diagnóstico confirmatorio de una prostatitis infecciosa. Desde Magnus. Que es muy preguntado en los exámenes también. Primer chorro medio, chorro después del masaje prostático o semen después del masaje prostático, ¿no? O líquido seminal. ¿El antígeno prostático nos sirve para llegar al diagnóstico de prostatitis? ¿Sirve o no? Sí. No sirve. No es definitivo, No pueden sirve. haber otras causas. ¿Para qué nos sirve la PSA? Para Es un marcador. ¿Marcador de qué? Marcador tumoral, marcador de actividad tumoral, que puede ser elevado, puede estar normal, sí, pero eso no importa, no nos da el diagnóstico. Pero en un cáncer de próstata, si yo tengo una PSA en 100, imaginemos que tengo una PSA en 500 en un paciente con cáncer de próstata, lo operan, ¿okay? Le hago un control a los 3 meses de operado y está en 100. Le hago un control al año y está en 50. Un control a los 2 años y está en 20. Pero al tercer año volvió a estar en 100. ¿Qué significa? Que hay Que hay recidiva o que hay metástasis. Entonces, para eso no sirve el PSA, no como diagnóstico, sino como un marcador evolutivo en el tiempo. El cultivo es lo mismo que había mencionado, el tratamiento es muy parecido porque la gente va a tener ese mismo, la ECOLI. Ahora, de esto de la prostatitis asintomática es que hay dolor crónico en la región pelviana, incluso dolor con la eyaculación, ¿no? O dolor en la región perineal o la región suprapúbica. Es muy parecido a una EPICA, una enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, es muy parecido, ¿no? Y también puede estar relacionado con enfermedad de transmisión sexual. Tienes todos estos síntomas básicamente con este problema de dolor eyacular, ¿okay? Sin presencia de infección, solo presencia de leucocitos, o sea, el cultivo es negativo, o el cultivo de semen o el espermatocultivo es negativo. ¿Por qué se produce? En esta teoría es por lesión, contractura sostenida del elevador del ano o del diafragma urogenital. Por eso es que irrita continuamente la vejiga asociada a la próstata y el uretra prostática. Tratamiento. Si es que es positivo, en el caso de leucocitos, y ya recibió tratamiento para E. coli, le pueden reforzar tratamiento contra bacterias atípicas. ¿Okay? Clamidia, por ejemplo. Entonces le vamos a dar primero acitromicina por vía oral para completar el tratamiento antibiótico. Y posteriormente, para disminuir la contractura sostenida, le podemos dar alfa bloqueante, terazocina, doxazocina, AINES y antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué le vamos a dar antidepresivos? ¿Porque no hay ansiedad? ¿Por qué le vamos a dar antidepresivos? ¿Cuál es la función de la mitriptilina en este caso? ¿Cuál? Relajación de musculatura lisa. Para eso utilizamos eso. Nada más, ¿ok? Se ha visto en estudios que la mitriptilina produce relajación del trígono vesical, relajación de la uretra prostática y disminución de todos los síntomas comunes. Y vamos con la última parte ya con síndrome uretral,
gonocócica o no gonocócica. Si no es gonocócica, clamidia, micoplasma, ureoplasma, varios tipos de bacterias que son enfermedades de transmisión sexual. Entonces tenemos los agentes infecciosos, la transmisión del hombre hacia la mujer en porcentajes y viceversa, ¿no? De la mujer hacia el hombre. Así que está íntimamente relacionado con parejas sexuales. La secreción mucosa o purulenta, ¿okay? A través de la uretra peniana. Va a haber disuria, prurito e eritema alrededor del glande o alrededor del surco balano prepucial. Diagnóstico, cultivo de la secreción para que la bacteria, y después el tratamiento final. ¿Puedo llegar a extinción de Gram? Sí. ¿Por qué? Porque la Neisseria gonorrhoeae se ve como un diplococo, dos cocos unidos nada más. Tratamiento según las guías: gonocócica, cipro y acitro, pero dosis única. ¿Okay? No gonocócica, doxiciclina. ¿Okay? Por aquí va clamidia trachomatis y ureoplasma. Vamos con la TB, que aquí sí es muy frecuente, ¿no? Si lo dividimos en TB, primero urinaria, ¿qué órgano es más común que le dé tuberculosis dentro del aparato urinario? Riñón. Y dentro del aparato genital, en varones, ¿cuál en varones? El testículo, ¿no? El epidídimo. Y en mujeres, las trompas de falopio. ¿Okay? Es lo más común. ¿Cómo llega hasta ahí? Vía hematógena. ¿Okay? Complejo de Gant, tuberculosis primaria, vía ascendente hematógena, y llega hacia el riñón, hacia el epidídimo, hacia la trompa de falopio. ¿Okay? Las manifestaciones van a ser exactamente como una ITE. En el caso de la tuberculosis genital, va a ser estudio de infertilidad en el varón y en la mujer. ¿Cuál es la TB de Colombino para infección urinaria? Por TB, orina ácida, piuria, o sea, cristales granulosos o leucocitos, y el cultivo salga negativo. ¿Por qué? Porque no es el medio de cultivo para que se repite la TB. La TB tiene un medio de cultivo especial. Como el complejo de la tuberculosis crea granulomas gaseosos de que abunda el calcio, las sustancias de destrucción parecidas al queso, en estos granulomas no llegan los fármacos antituberculosos, sea en el pulmón, sea en el riñón o en otros sistemas. Eso ya ustedes lo deben saber mejor. De tal manera que va a avanzar según cómo afecte. Corteza sola, ¿dónde está? Túbulos contorneados, médula. ¿Okay? Y esta destrucción va a ir avanzando en ureter, en vejiga, en testículo, en epidemia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las células de la tuberculosis pueden asentarse en cualquier tipo de órgano, en cualquier tipo de célula, y pueden replicarse en la próstata, en el pene o en la uretra, ¿no? Y en el pene asociado como una úlcera, o sea, pueden iniciar como una enfermedad de transmisión sexual y al final resulta que era una TB, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Cultivo y luego está inglés. ¿Cuántos cultivos debo de hacer? 3 a 5 consecutivos. El primero puede resultar negativo. En días distintos, lógicamente. Puedo ayudarme con pruebas para ver si hemos estado expuestos para la TB, que en el 100% de los alumnos sale positiva. A todos nos sale positivo, a todos vamos a estar expuestos a TB. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Tratamiento farmacológico. Isoniazida, piracenamida, rifampicina y etambutol. Eso lo van a aprender cuando hagan primer nivel de atención, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Y esto va a depender de esto, el resultado del antibiograma para ver si es sensible o si es resistente, ¿no? A isoniazida o rifampicina. Pero lo que me interesa a mí, porque esto ya es medicina, es en qué momento yo lo voy a operar, en qué momento el urólogo va a operar. Entonces, cuando esa forma de necrosis gaseosa no mejore, se le puede hacer una nefrectomía total o le puede hacer una nefrectomía parcial dependiendo de la localización. Acuérdense que todos los abscesos en el cuerpo humano, todos, en cualquier localización, tienen que drenar. Entonces, si yo tengo un absceso, ya sea por TB, voy a tener que drenarlo.
Ahora, si es que mi lesión en epididimo va a causar infertilidad o va a seguir como foco infeccioso a distancia, lo voy a tener que retirar. Y acuérdense que si no hay epididimo, no hay conducto deferente, no va a tener fertilidad este paciente en el testículo derecho. O en el izquierdo, no el que esté comprometido en este caso. Y ahí termino. ¿Preguntas?